En 1884 va a emprender una expedición que será crucial en su vida a la tierra de Baffin, a la isla de Baffin. Por ese entonces mantiene un contacto muy cercano con Bastian. Bastian se destacaba por tener un método, un empirismo muy riguroso, y las investigaciones que él desarrolla acá en la isla de Baffin, con el propósito de estudiar los manantiales de agua, lo lleva a una circunstancia en la cual se pierde. Él se pierde en el territorio y es rescatado por los inuit. Bueno, fue en ese contexto que va a ser fundamental en el desarrollo de su vida y de su pensamiento, que comienza a estudiar la vida de los inuits, intenta aprender el lenguaje, sus ritos, las danzas, y va decidiendo radicarse en los Estados Unidos, donde se va luego a transformar en una figura clave. De hecho, el descontento, nosotros tenemos que poder ver los dos procesos paralelos. La dinámica política de los Estados Unidos, que por entonces aún era una nación profundamente democrática, abierta a la libertad de pensamiento y promotora del nuevo pensamiento, junto con la dinámica que va teniendo Alemania después de su unificación. Creo que hemos hablado en algún momento, si no pregúntenme en la clase de consulta, sobre los procesos de unificación alemana, de la mano de la figura del canciller Otto von Bismarck. Bueno, él descontento con las leyes antisocialistas que había promovido Bismarck, quien obligaba a realizar un juramento religioso para ocupar los cargos públicos, decide en 1887 emigrar ya definitivamente hacia los Estados Unidos. Ya radicado en Estados Unidos en la década del 90, él va a organizar el Departamento de Antropología de la Universidad de Columbia, que se va a transformar en el centro más importante del país en el desarrollo de la disciplina antropológica, y Boas queda trabajando ahí hasta hasta el resto de su vida. Desde ahí es donde va a desarrollar los estudios sobre la cultura humana, pero si bien tuvo una influencia dominante, como vamos a ver, sus producciones eran muy monográficas, descriptivas, monográficas. Los escritos pueden parecer áridos, asistemáticos. Entonces, como han dicho muchos de sus discípulos, de hecho, no existe una corriente boasiana, no existe una teoría boasiana, sino que lo que hay es una práctica intensa de la disciplina en distintos aspectos, y lo que ha dejado Boas son una cantidad de indicaciones que fueron desarrolladas, refinadas, ampliadas por sus discípulos. De todos modos, estas indicaciones son sumamente gravitantes, muy inteligentes, muy profundas. Vamos a ver cómo de alguna manera
los ahondamientos teóricos que desarrollaron sus discípulos fundamentalmente fueron alrededor del refinamiento del principio de integración. Esto es un tema para las próximas clases, pero para que ustedes puedan sopesar la gravitación que ha tenido Boas en los Estados Unidos, podemos recorrer los nombres de los discípulos más significativos, entre ellos Kreber, Ruth Benedict, Margaret Mead, Sapir, Herkovitz, todas figuras sumamente destacadas. Bueno, como rasgo fundamental del pensamiento de Boas tenemos la tenaz oposición al racismo. Esto se puede observar muy bien en el texto fundamental que tenemos para recorrer, que es Cuestiones fundamentales de la antropología cultural. Él insistió en que las diferencias en el comportamiento humano no estaban determinadas por un innatismo biológico, sino que fundamentalmente son el resultado de diferencias culturales adquiridas a través del aprendizaje social, a través de adaptaciones sucesivas. Es decir, que la cultura pasa a ser el concepto central para comprender las diferencias de comportamiento entre los distintos conjuntos sociales. Una de las ideas más importantes que introdujo fue la del relativismo cultural. La idea del relativismo cultural sostiene que los sujetos ven al mundo a través de la lente de su propia cultura y que por lo tanto no se pueden clasificar ni juzgar a través de normas universales. Él entendía que el objeto de la antropología era comprender la forma en que la cultura condiciona a sus miembros en sus interacciones con el mundo. Para esto era necesario comprender el lenguaje, comprender las prácticas de los conjuntos sociales estudiados. Por eso Boas es recordado como un gran metodólogo, un metodólogo estricto, a tal punto que es recordado, sus prácticas son recordadas como bajo el nombre de puritanismo metodológico. Sin embargo, su insistencia en el relativismo cultural y en la reconstrucción histórica de los procesos eran más que nada recomendaciones metodológicas que buscaban transitar por un sendero riguroso. Él propuso la organización de la disciplina basada en 4 campos: arqueología, antropología física, antropología cultural y lingüística. Fíjense qué llamativo, que es justamente cómo están organizados los departamentos de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Rosario. También Boas fue fundador de la American Anthropologist Association y de la revista American Anthropologist. Él fue presidente también de la Asociación Angloamericana para el Desarrollo de la Ciencia, y cuando el nazismo lo atacó, junto a, que están hablando fuerte en casa, por eso hago esa seña, cuando el nazismo lo atacó junto a Freud, Einstein y otros como representantes de la ciencia judía, él respondió con una carta firmada por 8.000 intelectuales más, que los caracteres étnicos y las elecciones religiosas eran completamente irrelevantes y que lo fundamental era el desarrollo del conocimiento científico. Bueno, Boas muere en 1942 durante un homenaje científico en una situación
que vamos a evocar al final de este tema porque es muy llamativo. Seguimos en el próximo video.